Saludos. Este pequeño video es correspondiente a la unidad 5 de preguntas retóricas. Vamos a ver 9 ejemplos que nos van a permitir esclarecer algunas preguntas que quedan de este importante tema. Bueno, primero que todo tenemos que aprender a distinguir entre una pregunta verdadera y una pregunta retórica. Y para esto tenemos 3 claves. Lo primero que tenemos que hacer es revisar el contexto en el cual aparece la pregunta. O sea, nos retrocedemos unos versículos antes y después vamos unos versículos después para corroborar que la pregunta es cierta o no. Después tenemos que preguntarnos a quién va dirigida la pregunta, porque cuando la persona que hace la pregunta es el mismo que la responde, estamos delante de una pregunta retórica. Y lo que finalmente también tenemos que preguntarnos es si realmente la pregunta exige una respuesta. Si no exige una respuesta a esa pregunta, pues estamos delante de una pregunta retórica. Entonces, dicho esto, vamos a los ejemplos para aprender a distinguir si una pregunta es retórica o una pregunta es una verdadera pregunta. El primer ejemplo está en Hebreos capítulo 12 del versículo 4 al 8. La pregunta está allí, en rojo. ¿Qué hay a quien el Padre no disciplina? Bueno, vamos a retroceder un poco. ¿Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin disciplina, no todos, no todos los que reciben, entonces no son bastardos y no son hijos legítimos. Viendo unos versículos antes, nos damos cuenta que el autor está haciendo una aclaración. El Padre, el Señor, disciplina a los que ama y a los que ha tratado como hijos. Así que, ¿hay un hijo que no necesita disciplina? Pues la pregunta no está exigiendo una respuesta. Y viendo el contexto anterior, nos damos cuenta entonces que es una pregunta retórica. Vamos al siguiente. Este ejemplo está en Marcos capítulo 5, versículo 27 al 32. La pregunta está ahí. ¿Quién me ha tocado la ropa? Bueno, tenemos que revisar en este caso el contexto antes y el contexto después. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, refiriéndose a una mujer. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y le preguntó, o sea, ¿a quién se dirige esta pregunta? A la multitud. ¿Quién me ha tocado la ropa? Ellos le contestan sus discípulos, ¿ves que te apretuja la gente y aún así preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguirá mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces vemos que Jesús dirige una pregunta a la multitud y responden sus discípulos. Así que sí es una pregunta válida que exigía una respuesta. Así que estamos delante de una pregunta verdadera en este caso. Siguiente ejemplo. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8. Voy a leer la pregunta que está en rojo. ¿No son galileos todos estos que están hablando? Vamos a ver el contexto. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma, desconcertados y maravillados. Decían, ¿no son estos galileos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna?
Pues la pregunta es claramente retórica porque la respuesta es obvia. Es obvia en el sentido que todas estas personas, debido a su acento norteño, era claro que se trataban de galileos. Entonces no, la pregunta no está buscando una respuesta, más bien está mostrando que hay desconcierto y hay pues mucha sorpresa en la audiencia. De hecho, esto lo dice el texto que está antes de la pregunta. Ahora, la pregunta que sigue a la pregunta que marcamos con rojo, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Si es una pregunta válida, porque realmente están sorprendidos y no saben a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Pero en el caso de la pregunta que tenemos en rojo, es una pregunta retórica. Este otro ejemplo, Mateo 13, 10 al 13. La pregunta es, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Bueno, vamos a ver el contexto. Versículo antes dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron. Versículo siguiente a la pregunta, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y al que tiene se le dará en abundancia. Al que no tiene de lo poco que tiene se le quitará. Por eso se les habló en parábolas. Vemos entonces que los discípulos hacen esta pregunta y Jesús está en, vamos a decir, deber, pero Jesús está respondiendo a esa pregunta. Así que es una pregunta válida y al ver los versículos antes y después podemos darnos cuenta de que no es una pregunta retórica. Entonces, repasando, hay 6 funciones de las preguntas retóricas. Así que, como lo veíamos en el video de la materia, tenemos que primero ver la función de la pregunta y la función nos va a dar cierta pista de cómo transformar esa pregunta retórica en una pregunta verdadera, si es que nuestras lenguas lo necesitan. La primera función de las preguntas retóricas es dar énfasis, darle un poco de fuerza, ¿verdad?, a un argumento. La segunda función es pues presentar una condición de muchas posibles. La tercera es presentar un tema nuevo o cambiar tema. La cuarta función es expresar sorpresa. La quinta función es reprender o expresar incertidumbre. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de preguntas retóricas que tienen pues cada una de estas funciones. Primer ejemplo, Lucas 13, 18 al 21. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un gramo de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Lo primero que tenemos que ver en este caso es que las preguntas que tenemos en rojo son preguntas retóricas. ¿Cómo sabemos que la primera es una pregunta retórica? Porque si nosotros vemos Lucas capítulo 13, versículo 1 al 17, o sea, la sección anterior a esta pregunta, Jesús estaba sanando a una mujer encorvada en día de reposo. Así que en el versículo 18 en adelante tenemos un cambio de tema. Ahora Jesús está buscando imágenes para explicarnos a qué se parece el reino de Dios. Entonces, vemos que tenemos una pregunta retórica, la primera, para cambiar de tema. Ahora, él vuelve a repetir la pregunta para dar otra imagen. Lo que está haciendo es dar énfasis. Quiere darle mucha fuerza a la segunda imagen que nos va a presentar. Entonces, si en nuestras lenguas fuera necesario cambiar la pregunta retórica, podríamos cambiar la pregunta por una afirmación. Entonces, la afirmación sería, la que yo propongo sería, les voy a decir con qué se puede comparar el reino de Dios, con signos de exclamación. Esa sería una buena solución. Siguiente ejemplo. 1 Corintios 7:27. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Lo primero que tenemos que ver en este texto es que tenemos
una o varias condiciones posibles. Entonces lo que está buscando, en este caso el apóstol Pablo, es dar énfasis a estas condiciones. Cuando nos encontramos con este tipo de preguntas retóricas, lo que podríamos hacer es cambiar la pregunta por una frase condicional. Entonces diríamos algo así: si estás casado, no procures divorciarte. Si estás soltero, no busques esposa. Esto es, si es que suena más natural en nuestras lenguas usar el sí en lugar de usar una pregunta retórica. Siguiente ejemplo. Marcos capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Jesús está usando esta pregunta y no está buscando una respuesta, sino que más bien está reprendiendo a estas personas por molestar a esta mujer que ha hecho algo muy bueno con él. Entonces, ¿qué podríamos hacer si no suena tan natural en nuestras lenguas? Bueno, podríamos cambiar esta pregunta también por una exclamación. Yo propongo decir: Jesús dijo, déjenla en paz, no la molesten. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Esta podría ser una buena solución en caso de que la pregunta retórica no suene natural. Siguiente texto. Dice: Natanael exclamó: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe respondió: ven y compruébalo. ¿Por qué Natanael tiene que decir esta pregunta retórica? Para expresar sorpresa. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Pues cambiar la pregunta por una afirmación. Natanael exclamó: no puede salir algo bueno de Nazaret. Felipe respondió: ven y compruébalo. Esto podría ser más natural y es una solución válida. Siguiente ejemplo está en Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron: ¿no te importa que nos ahoguemos? Bueno, aquí claramente es una pregunta retórica y en este caso es para expresar incertidumbre porque ellos están muy preocupados y no saben cuáles son los planes de Jesús, pero claramente tienen temor por sus vidas. Así que podríamos cambiar esta pregunta por una exclamación natural en nuestra lengua materna. Yo propongo dos soluciones. Primero, usar un verbo y después utilizar una conjunción o una interjección. Estas son frases que usamos generalmente para causar una emoción. Entonces, mi primera solución es cambiar "no te importa que nos ahoguemos" y usar el verbo "pensamos que no te importa que nos ahoguemos". La segunda sería utilizar este tipo de partículas que son para llamar la atención de la persona que estamos, en este caso, pues, con la que estamos hablando. Parece que no te importa que nos ahoguemos. Entonces, esta sería, pues, dos buenas soluciones que podríamos utilizar en caso de que la pregunta retórica en nuestra lengua materna no suene natural. Bueno, espero que este video les haya gustado y que sea de mucha ayuda en sus traducciones de preguntas retóricas.